No soy el dueño de esta novela. Yo solo me encargo a transcribirla al español. Créditos a su respectivo autor en la descripción. Sin nada más que aclarar, empecemos. Sala del Trono, Castillo Pangea, Mary Geoise. La grandeza de la Sala del Trono era de otro mundo con el trono vacío en el centro. Imu, sentado en el trono, observaba los 5 planetas antiguos bajo él. Los 5 ancianos se arrodillaron, con la cabeza inclinada, mostrando el máximo respeto a la enigmática figura que tenían ante ellos. Para ellos, la autoridad de Imu era absoluta. Pero los recientes fracasos los llenaban de pesar y remordimiento. Sanjay García Saturno habló primero, con la voz llena de vergüenza. Perdóname, Gran Imu. No logré recuperar la llama madre de las manos de Vegapunk. Blaize intervino personalmente, y no fui rival para él. La mirada de Imu permaneció fija en los ancianos mientras hablaba. Mu asterisco sabe de él. Sentí su aquí hace poco. Es realmente notable. Su crecimiento ha superado las expectativas de Mu asterisco. Dijo que vendría por ti, continuó Saturno. Si no me equivoco, atacará esta noche. No pretende darnos tiempo a reunir fuerzas para contraatacar. San Marte añadió, nos falta personal sin marines bajo nuestro mando. Además, la mitad de los caballeros de Dios y el CP-0 fueron completamente aniquilados. La expresión de Imu permaneció indescifrable, sin rastro de miedo ni preocupación. Mu asterisco debe alabar su audacia, pero eso podría ser su perdición. ¡Que venga! Esta noche, el verdadero poder del gobierno mundial se revelará una vez más. Sí, respondieron los 5 santos ancianos, levantándose de su posición arrodillada. Estaremos listos para cuando él llegue, Imu-sama. Reuniremos nuestras fuerzas y nos aseguraremos de que Mary Geoise esté preparada para la batalla. Sobre la línea roja. El sol se ponía, proyectando un resplandor ardiente sobre el horizonte y bañando la tierra de un intenso tono naranja. A casi 50 kilómetros de Mary Geoise, los revolucionarios se reunieron junto con Madara, Jax, Akira y los miembros del escuadrón demonio que Madara había entrenado personalmente. El ambiente era solemne, la mayoría serios y tranquilos, preparados para la inminente batalla. Monkey D. Dragon estaba al frente, mirando soñadoramente en dirección a Mary Geoise. ¿Qué estás pensando, Dragon-san?, preguntó Sabo, quien estaba junto a Dragon, rompiendo el silencio. Dragon dejó escapar un suspiro, con la mirada fija en la distancia. No esperaba que nos enfrentáramos al gobierno mundial tan pronto. Todo esto parece surrealista. A estas alturas, no es la derrota lo que me preocupa, sino nuestra victoria. ¿Qué haremos entonces? No es demasiado tarde para pensar en eso cuando ganemos, rió Sabo entre dientes. Dragón negó con la cabeza. A cierta distancia, Jax charlaba animadamente con Madara. A pesar del exterior estoico de Madara y la irritación que se reflejaba en su rostro, disfrutaba de la personalidad vivaz de Jax. Le recordaba a su viejo amigo Hachirama, un hombre excitable, bullicioso, testarudo y a menudo impulsivo. Akira estaba junto a ellos con los ojos cerrados, preparándose para asegurarse de estar en óptimas condiciones para la inminente batalla. El resto de los comandantes del ejército, Emporio y Bangkok, Karasu, Belo Betty, Mowgli y Lindbergh también estaban presentes, junto con sus capitanes adjuntos y otros miembros. Estaban ocupados dando órdenes y ultimando estrategias para la inminente batalla. En ese momento, apareció Blaize, acompañado de Regis y Kuina. Su repentina llegada atrajo la atención de los revolucionarios reunidos, señalando que había llegado la hora de la batalla. Dragón dio un paso al frente, sus ojos se encontraron con los de Blaize. ¿Listos para empezar? Blaize asintió con expresión serena. Sí, Dragón. Lo haremos ahora. No hay vuelta atrás. Bien, dijo Dragón. Blaize entonces le entregó 3 dendenmushi con conchas cónicas en espiral a Sabo. Toma, estos son de Vegapunk. Este dendenmushi es único. Nunca había visto uno como este, comentó Jax, examinando el caracol de cerca. Madara y Akira también se acercaron. La curiosidad de Sabo también se despertó. ¿Qué hacen, Blaize-san? Esto se llama dendenmushi de transmisión. Es un dendenmushi visual capaz de transmitir a todo el mundo.
Fue desarrollado personalmente por Vegapunk y se considera parte de su investigación. Con esto, podemos transmitir nuestra batalla en vivo a todo el mundo. Al oír esto, Dragón comprendió el plan de Blaise. Lo planeaste muy bien, Blaise. Como era de esperar. Si ganamos, el mundo se estabilizará. Mirando a Madara, que parecía absorto en sus pensamientos, Blaise preguntó, ¿qué ha pasado, Madara? Pareces estar perdido. Madara recuperó la compostura y respondió con indiferencia, nada. Blaise rió entre dientes. Te conozco mejor que tú mismo. Supongo que extrañas a tu amigo Hachirama. Madara resopló, cruzándose de brazos. No seas ridículo. ¿Por qué iba a extrañar a alguien que me mató? Los pensamientos de Blaise resonaban en silencio en la mente de Madara. No te preocupes. Cancelaré la invocación en unos días y podrás regresar a tu mundo. Pero antes, presencia con tus propios ojos cómo cambiamos este mundo. Madara simplemente guardó silencio. Blaise entonces centró su atención en Kuina, Jax y Akira. Ustedes tres han recorrido un largo camino, pero aún son jóvenes. Manténganse unidos y cuídense. Blaise-san, intervino Jax con una sonrisa juguetona, ya no somos niños. Quizás sea hora de que tengas uno, considerando lo protector que te estás volviendo. He estado pensando lo mismo, asintió Blaise inesperadamente con una pequeña sonrisa. Hancock y yo decidimos intentarlo cuando todo termine. Jax, que esperaba una reprimenda, lo miró sorprendido. ¿Qué? ¿No esperaban que Blaise respondiera así? Blaise entonces se giró hacia Dragon y dijo, Dragon, es hora. Hagámoslo. MN. Dragon se giró hacia el grupo reunido, de casi 2500 personas. Su voz resonaba con poder y determinación para lograr el cambio. Prepárense todos. Hoy es su oportunidad de cambiar el mundo. Demuestren su fuerza a la gente del gobierno mundial. Recuerden por qué luchan y por quién luchan. Emporio Ivankov levantó ambos puños con entusiasmo y gritó, ¡ja, ja! Hagámoslo, chicos, por la libertad. Blaise-san, di algo, le susurró Jax al oído, obligando a Blaise a alejarlo de una patada. Blaise dio un paso al frente, su aura irradiaba confianza y un formidable aquí. Veo que algunos de ustedes están nerviosos. No se preocupen, yo me encargaré de la misteriosa figura y de los 5 ancianos. Conmigo aquí, no tendrán ninguna oportunidad. Su tarea es enfrentarse a las fuerzas del gobierno mundial que protegen a los dragones celestiales. Juntos, cambiaremos el mundo. Cuando Blaise terminó de hablar, Sabo levantó la mano y apretó el puño. Hagámoslo. Las fuerzas reunidas sintieron una oleada de emoción, rugiendo a todo pulmón. La próxima batalla determinaría el futuro del mundo, y estaban listos para enfrentar cualquier desafío que les aguardara, incluso si eso significaba enfrentar la muerte. Tierra Santa, Mary Geoise. La figura de Blaise apareció fuera de las puertas de Mary Geoise, su presencia era como una llama brillante en la oscuridad. Como si esperaran su llegada, los 5 ancianos, Cyberpol, agentes del gobierno mundial y algunas figuras con armadura, los caballeros dioses restantes, se encontraban en la entrada, bloqueándole el paso. Blaise y los 5 santos ancianos se miraron fijamente, había tensión y silencio en el aire, como la calma antes de la tormenta. La expresión de Blaise permaneció indiferente, mientras que los rostros de los 5 ancianos se contorsionaron de rabia, con los ojos encendidos con la intención de matar. Deberíamos haberte matado cuando tuvimos la oportunidad, espetó Sanus juro. En efecto. Pero tuviste tu oportunidad y la perdiste, respondió Blaise con indiferencia. Ahora es mi momento. ¿Estás preparado? Un impulso abrumador surgió de Blaise, y su Osoku Aki explotó en rayos de color púrpura oscuro que crepitaban en todas direcciones. El cielo se oscureció con nubes amenazantes como si dieran la bienvenida al fin del mundo. La fuerza del Aki de Blaise era incomparable con todo lo que los 5 ancianos habían experimentado. Incluso con su inmensa fuerza, se vieron afectados por la presión del Aki. Algunos de los agentes más débiles de Cyberpol quedaron inconscientes al instante, desplomándose al suelo. ¿Qué Aki del conquistador tan poderoso?, pensaron todos, luchando por resistir la abrumadora fuerza.
No caigan en su impulso. Golpeen con todas sus fuerzas. No es más que otro hombre, dijo San Marco Marte, disipando la abrumadora presencia de Blaise con la suya. ¿En serio? El tono de Blaise estaba lleno de diversión mientras permanecía con las manos a la espalda. Les daré una oportunidad. No me moveré ni un minuto. Atáquenme con todas sus fuerzas, porque después de eso no tendré piedad. Al escuchar su descarada declaración, los santos ancianos no la consideraron mera arrogancia. Al contrario, se la tomaron en serio y coordinaron sus esfuerzos con todos los presentes para atacar. En un instante, una lluvia implacable de ataques cayó sobre Blaise. Dentro de la sala del trono, Imu observó el desarrollo de la batalla con frialdad. El ímpetu y el haki desplegados por Blaise dejaban claro que la derrota de los 5 ancianos era inevitable. Sin embargo, Imu permaneció imperturbable. Blaise-han, murmuró. Mientras tanto, en lo alto del campo de batalla, Dragon, Sabo, Madara, Jax, Akira y el ejército revolucionario observaban cómo las fuerzas del gobierno mundial atacaban a Blaise desde las nubes conjuradas por Jax. El cielo ardía con destellos de haki y poderes de frutas del diablo, mientras que el centro del campo de batalla era una tormenta de habilidades y técnicas en conflicto. A pesar del caos abajo, permanecieron tranquilos, plenamente conscientes de la formidable fuerza de Blaise. De hecho, algunos consideran que Blaise es alguien a quien ningún mortal puede vencer. ¿Está listo?, preguntó Sabo. Sí, respondió Regis. Ya ha empezado a grabar. Blaise-san parece haber ocultado el Dendenmushi con alguna habilidad, haciéndolo invisible a simple vista. Solo se puede percibir con un haki de observación de primera. De acuerdo. Hagamos nuestra parte. Todos a la espera, punto. Bajo el mando de Sabo, sus fuerzas invadieron Mary Geoise. De vuelta en el campo de batalla, los 5 ancianos combinaron sus poderes en un intento desesperado por dominar a Blaise. Desataron una serie de ataques devastadores, cada uno capaz de arrasar montañas y destruir islas. Pero Blaise los enfrentó de frente, sin moverse ni un centímetro de su posición. La fuerza combinada de los ataques de todos desencadenó ondas de choque que recorrieron el aire, sacudiendo los cimientos de Mary Geoise. Pero ninguno de los ataques, ni espadazos ni habilidades de fruta del diablo, lo alcanzó. Quedaron suspendidos en el aire a solo unos centímetros de él. Pasó un minuto, y Blaise permaneció en su posición, con las manos aún a la espalda. Olvídense de tocarle la piel, ningún ataque hizo temblar su ropa. Al ver esto, todos en el gobierno mundial retrocedieron con expresión de asombro. ¡Maldición! ¿Qué clase de habilidad es esta? No parece la habilidad de una fruta del diablo, maldijo Sambarkuri, ya que ni siquiera la piedra marina logró romper la barrera invisible. Creo que es algún tipo de técnica espacial, expresó San Saturno, quien ya la había experimentado. Nuestros ataques no se detienen, se ralentizan infinitamente, impidiendo que lo alcancen. Correcto. Pero perdieron su oportunidad, ahora es mi turno. Blaise sonrió y dio un paso al frente. Todos, tengan cuidado, advirtió Santopman Barkuri con voz tensa. Los demás santos antiguos también se pusieron en alerta máxima, con la mirada fija en Blaise, listos para su siguiente movimiento. En ese momento, el mundo se sumió en el caos cuando una repentina transmisión en vivo comenzó a transmitirse en las principales islas del mundo, excluyendo las deshabitadas. La escena de la batalla en Mary Geoise se reprodujo ante los ojos de innumerables personas. La transmisión en vivo tomó a la gente por sorpresa, pero el contenido que se reproducía dejó a todos atónitos. ¿Qué está transmitiendo? ¿Es algún tipo de conflicto entre piratas y marines? No, es Tierra Santa Mary Geoise. Alguien está atacando Tierra Santa Mary Geoise y lo está transmitiendo en vivo. No puede ser. ¿Quién se atrevería a atacar la Tierra de los Dragones Celestiales? Mierda, es el almirante de la flota de marines Blaise, el hombre más fuerte del mundo. ¿Qué hace ahí? Parece que es él quien está atacando a Mary Geoise. Algunos especularon, ya que el conflicto entre ellos no es ningún secreto, después de todo. Es enorme. Algo enorme está sucediendo. La transmisión en vivo atrajo la atención de todos. Amazon Lily. Ha comenzado, dijo Hancock, con la mirada fija en la figura de Blaise,
de pie con las manos a la espalda, y el familiar paisaje de Mary Geoise de fondo. Moby Dick, el barco de los piratas de Barba Blanca. En la cubierta del Moby Dick, los piratas de Barba Blanca observaban la repentina transmisión con los ojos como platos. Marco, Ace, Jozu, Vista y los demás comandantes no podían creer lo que veían. ¿Qué está haciendo? Ace miraba fijamente la pantalla. Oyaji, gritó Marco a Barba Blanca, quien estaba sentado en su silla, similar a un trono, viendo la transmisión mientras disfrutaba de un vino. La risa de Barba Blanca resonó por toda la cubierta. Gurararara. El mundo está a punto de ponerse patas arriba. Marco, es hora de cumplir nuestra promesa. En una isla perteneciente a los piratas pelirrojos, Shanks y su tripulación observaban la transmisión con expresión seria. La tripulación, normalmente jovial, guardaba silencio, comprendiendo la gravedad de la batalla. ¿De verdad atacó a Mary Geoise?, reflexionó Ben Beckman, exhalando una nube de humo. Eso parece, dijo Shanks con una risita. Ja, es hora de que hagamos nuestro movimiento. En una de las islas pertenecientes a los piratas de Big Mom, los hijos de Big Mom observaban la transmisión con interés. En cuanto a Big Mom, no había despertado del coma. ¿Qué es esto? Un ataque a Mary Geoise, dijo Perospero, agarrando con fuerza su bastón de caramelo. Este hombre está loco. Sucedieron cosas similares en Onigashima, la fortaleza de los piratas bestia. Kaido lo observaba todo, completamente borracho. Los reyes de varios reinos del mundo quedaron desconcertados por la transmisión. Las reacciones iban desde la emoción y la conmoción hasta el miedo y la incertidumbre. Esto no tiene precedentes, murmuró el rey Cobra de Arabasta. ¿Qué será del mundo si pierden? Conversaciones como estas resonaron por todo el mundo, mientras personas de todos los rincones reaccionaban a la transmisión en vivo con sorpresa, curiosidad y especulaciones sobre los cambios inminentes que traería. Un poco alejado de Mary Geoise. Antes de la llegada de Blaize, los 5 santos ancianos habían reunido a todos los dragones celestiales y los habían trasladado a una sala subterránea fortificada para su seguridad. Los dragones celestiales, con sus características máscaras de burbuja, llenaban la sala. El ambiente era caótico, lleno de maldiciones y rabietas. De repente, las expresiones de todos los dragones celestiales, que se habían reunido allí sin previo aviso, cambiaron drásticamente al escuchar los sonidos de la batalla en el exterior. ¿Qué está pasando ahí fuera? ¿Es por esto que nos reunimos aquí, solo por unos canallas que atacan la Tierra Santa? Incapaz de responderles, uno de los agentes del gobierno mundial usó un Dendenmushi de proyección para mostrar la escena exterior. Una gran pantalla mostraba a las fuerzas del gobierno mundial luchando contra Blaize y un grupo de revolucionarios que invadían Mary Geoise. Maldita gente de clase baja. ¿Cómo se atreven a atacar nuestra Tierra Santa?, espetó uno de los dragones celestiales, con el rostro desencajado por la rabia. ¿Dónde están los caballeros divinos y Sangarlin? Que arreglen este desastre. No quiero ver a estos invasores. Maldito Blaize. Quiero despellejarlo vivo, cortarlo en pedazos y dárselo de comer a mis mascotas, chilló otro dragón celestial mayor, con algo de cerebro, con la voz temblorosa de ira. Merecen morir 1000 veces por siquiera pensar en invadir nuestra tierra. Gritó otro indignado. Los nobles mundiales, al ver aparecer en la pantalla al ejército revolucionario y a Blaize, apretaron los dientes y maldijeron con furia. Su crueldad y locura eran evidentes, incluso a través de sus máscaras de cristal. El hombre más fuerte del mundo, Blaize. Aunque hervían de ira al verlo, tenían que admitir que su solo nombre los hacía temblar. La oposición de Blaize al gobierno mundial les había infundido más miedo que cualquier pirata o rebelde. Por su culpa, ningún dragón celestial se atrevía a viajar libremente, capturar esclavos ni a darse el lujo de siempre. Su autoridad y lujo desenfrenados se vieron gravemente mermados. La comida escaseaba y sus indulgencias ya no estaban garantizadas. ¿Por qué los 5 santos ancianos no se han ocupado de Blaize y los revolucionarios?, preguntó un dragón celestial con voz aterrorizada. Deberían haber destruido a estos insurgentes antes de que se acercaran a nuestra Tierra Santa. Mátenlos a todos. Ya he tenido suficiente de estos problemas. Llevo casi medio mes sin comer helado porque nos interrumpen el suministro, se quejó otro. Valoraban su vida y sus comodidades por encima de todo,
y la idea de perder su lujo los llenaba de más temor que la perspectiva de perder la vida. En cuanto a la batalla entre Blaise y los 5 ancianos que determinaría el futuro del mundo, les daba igual. ¿Qué tiene que ver con ellos? ZZZ. La forma completa de Blaise experimentó una transformación al exudar una luz blanca cegadora. Su cuerpo emitió una temperatura ultra alta, similar a la de la superficie del Sol, provocando que el aire a su alrededor se incendiara. El suelo bajo sus pies se derritió en roca fundida. El calor era tan intenso que todo en un radio determinado comenzó a desintegrarse. Las fuerzas del gobierno mundial, incluyendo a los agentes de Cyberpol y los caballeros Dios restantes, fueron absorbidos por el calor extremo. Incluso aquellos que intentaron protegerse con Aki fueron inútiles ante la abrumadora temperatura. Se vaporizaron al instante, incapaces de siquiera gritar de agonía. Los 5 ancianos, sin embargo, lucharon con todas sus fuerzas, transformándose en sus formas bestiales. Su piel y músculos se desintegraron antes de regenerarse al resistir con todas sus fuerzas. El miedo los llenó, no esperaban que el poder de la fruta de Blaise fuera tan abrumadoramente poderoso. Si no hacían algo, morirían de verdad. Aunque Blaise no desató toda su fuerza, sí la demostró, controlando cuidadosamente la temperatura a cierta distancia para evitar incinerar a su propia gente, que había ido a capturar a los dragones celestiales. Los 5 santos ancianos debían actuar con rapidez, o su destino estaba sellado. Como dice el refrán, cuanto más viejo el jengibre, más picante es. En el último momento, combinando su Osoku Aki, formaron una barrera negra en forma de cúpula para protegerse del calor insoportable. Pero Blaise no iba a dejar que hicieran lo que quisieran. Con un simple gesto, Blaise desató una ola de llamas blancas abrasadoras que arrasó a los 5 santos. Las llamas atravesaron sus barreras de Aki, atacándolos directamente. A pesar de su inmenso poder y siglos de experiencia, los 5 ancianos se vieron indefensos ante el poder abrumador de Blaise. Sin embargo, contrariamente a las expectativas de Blaise, no pidieron la ayuda de Imu. Se prepararon para enfrentar la muerte. Gritaron de dolor mientras las llamas quemaban su piel y carne. Abrumados por el calor inimaginable, cayeron al suelo, con sus cuerpos cocinados. No tienen ninguna posibilidad contra mí, rió Blaise entre dientes, con un tono lleno de arrogancia. A menos que tengan una carta de triunfo, este es su fin. Blaise estaba ansioso por ver si Imu intervendría para salvarlos. Así que intensificó el calor poco a poco, preparándose para quemarlos vivos. Como había anticipado, Imu intervino. Desde la distancia, un rayo de energía negra con forma de fauces de dragón salió disparado, absorbiendo el intenso calor circundante. Con el calor disipado, los cuerpos de los 5 ancianos comenzaron a recuperarse, aunque el proceso parecía muy lento. La transmisión en vivo capturó cada momento de la batalla, transmitiéndolo al mundo. Los espectadores observaron en silencio atónitos cómo los aparentemente invencibles 5 ancianos del gobierno mundial casi eran quemados vivos por el poder divino de Blaise. Mientras tanto, Dragón y los demás descubrieron el escondite de los dragones celestiales después de una búsqueda. No había sido particularmente difícil. Sin embargo, antes de que pudieran alcanzar sus objetivos, una figura formidable apareció ante ellos. Aramaki, el usuario de la fruta madera, se interpuso en su camino. Su imponente presencia dejaba claro que era un hombre fuerte. Pero, como la unión hace la fuerza, no le temían. Justo cuando Dragón se preparaba para la confrontación, Madara dio un paso al frente. «Déjenme encargarme de esto. Ustedes vayan a encargarse de lo suyo. Yo me encargo de esto». De todas formas, me estaba aburriendo de todo esto de proteger, dijo Madara, con los ojos brillantes de anticipación. Del hombre frente a él, Madara percibió un poder similar al de Hachirama, la vitalidad de la madera. Esto lo intrigó un poco. Al ver esto, Dragón, Sabo y el resto de los revolucionarios avanzaron, concentrados ahora en llegar a los dragones celestiales antes del estallido de la pelea final entre Blaise e Imu. «No me decepciones, muchacho. Espero que bailes bien», comentó Madara con su estilo habitual. «¿Me están subestimando?», preguntó Aramaki, mientras raíces de madera comenzaban a brotar y entrelazarse a su alrededor, demostrando sus habilidades con la madera. Blaise entrecerró los ojos al ver que una figura emergía de las sombras, Santa Nerona Imu. Su apariencia parecía la de un humanoide, más alta que una persona normal,
pero su presencia era imponente y emanaba un aura de inmenso poder. Imu vestía una túnica roja oscura, con una corona sobre la cabeza adornada con 4 púas afiladas e imponentes. La túnica, increíblemente larga, se arrastraba tras él como un río de oscuridad, añadiendo una sensación de inquietud a su presencia. A pesar de sus graves heridas, los 5 santos ancianos se arrodillaron de inmediato ante la llegada de Imu. Con una lealtad inquebrantable, se llevaron una mano al pecho, con los ojos llenos de reverencia y sumisión. Sin dirigirles una mirada a los 5 santos ancianos, la mirada de Imu se centró únicamente en Blaise. Habló con un tono frío y autoritario: posees un aura intrigante. ¿Despiertas la curiosidad de Mu? Sus ojos almendrados, con iris rojos rodeados por un fino anillo negro alrededor de las pupilas, parecieron atravesar el alma de Blaise. Pero Blaise sostuvo la mirada de Imu sin pestañear, con una sonrisa burlona en sus labios. Cuando aparece alguien lo suficientemente fuerte como para matarte, es natural sentir curiosidad. Hizo una pausa, ladeando ligeramente la cabeza como si estuviera pensando. Pero yo también tengo curiosidad por algo. ¿Eres hombre, mujer o algo más? Van. El aura de Imu estalló, desatando una oleada de aterradora Osoku-Aki, mucho más amenazante que los 5 ancianos o los 4 emperadores. Su fuerza envió ondas de choque por el aire, haciendo que el suelo bajo sus pies se hiciera añicos. Los 5 ancianos, con la ira al máximo, miraron fijamente a Blaise. San Nusjuro dio un paso al frente y espetó: ¿cómo te atreves a insultar al gran Imu con palabras tan viles? Mereces morir, declaró Imu con frialdad, mientras un apéndice negro emergía de detrás de él. Su punta, similar a una flecha, estaba recubierta de Osoku-Aki y exudaba rayos negros de energía. En un instante, el apéndice arremetió contra Blaise, apuntándole al corazón con una precisión letal. Blaise no lo esquivó. Con una acción rápida, respondió al ataque de frente, con el puño cerrado envuelto en su propio Osoku-Aki. ¡Boom! La colisión de sus Aki envió ondas de choque que recorrieron el campo de batalla, y el suelo bajo sus pies se fracturó por la fuerza bruta. Por un breve instante, la colisión pareció igualada, pero el puñetazo de Blaise fue de otro nivel, con un poder inimaginable. La fuerza bruta del puñetazo de Blaise fue tan inmensa que el apéndice negro, envuelto en energía oscura, se hizo añicos al instante, desintegrándose en la nada al entrar en contacto con su poder puro. Las ondas de choque del puñetazo continuaron irradiando hacia afuera, reduciendo el terreno circundante a escombros y dejando una enorme extensión a su paso. No solo eso, sino que la onda de choque fue tan abrumadora que hizo volar la corona dorada de la cabeza de Imu al caer al suelo sin hacer ruido. ¿Eh? Blaise se quedó momentáneamente sin palabras, desconcertado. Creía que era invencible. El apéndice de Imu, destrozado momentos antes, comenzó a sanar a una velocidad visible a simple vista. La carne y los huesos se regeneraron casi al instante, una velocidad incluso mayor que la de los 5 ancianos. Es como un inmortal. ¿Será algún tipo de poder más allá de este mundo?, se preguntó Blaise. Al mismo tiempo, los ojos de Imu se entrecerraron, con una expresión indescifrable. Mu, debes admitir que eres fuerte, pero eso no significa que puedas oponerte a mí, dijo. Sin previo aviso, la forma de Imu comenzó a transformarse. Su forma humanoide se retorció y expandió hasta convertirse en una bestia gigantesca y aterradora. Se transformó en un colosal dragón serpiente marino, 3 veces más grande que la forma de dragón de Kaido. Múltiples apéndices brotaron de su cuerpo, cada uno con puntas afiladas como flechas. Enormes alas se desplegaron desde su espalda, proyectando una sombra oscura sobre el Meri Geoise. Su larga y retorcida cola azotó el aire, terminando en una punta de flecha diabólica encendida en fuego negro. La transformación de Imu fue aterradora, como la manifestación de una bestia demoníaca. Su forma era monstruosa, como la encarnación viviente del caos y la destrucción. De Imu, Blaise solo podía percibir la presencia pura de un demonio. Al mismo tiempo, el mundo entero observó con horror cómo se revelaba la aterradora forma de Imu. Sin saberlo, un miedo abrumador se apoderó de sus corazones ante esta misteriosa figura, cuya autoridad parecía superar incluso a la de los 5 santos ancianos. Sin importarle los pensamientos de Blaise, Imu emitió un rugido profundo, desatando un torrente de fuego infernal por la boca. Las llamas negras eran tan intensas que incineraban todo a su paso, semejantes a las llamas de Amaterasu, capaces de consumirlo todo. Ante el ataque,
Blaise simplemente resopló. Una poderosa gravedad estalló, repeliendo todo a su paso. Después de eso, Blaise e Imu se enfrentaron, poniendo a prueba la fuerza y las habilidades del otro con cada golpe. Cada choque enviaba ondas de choque por el aire, crepitando con relámpagos en un espectro de colores. La fuerza de sus golpes sacudió los cimientos de la línea roja, provocando violentos temblores. El cielo, antes lleno de nubes, ahora estaba despejado mientras su abrumador poder arrasaba todo a su paso. Mary Geoise quedó reducida a ruinas, sin que nada quedara en pie, el castillo Pangea fue demolido, y sus antaño majestuosos muros se derrumbaron. Los exuberantes jardines fueron arrasados, y los edificios circundantes se desintegraron en polvo. Ni siquiera la línea roja bajo sus pies pudo resistir la inmensa colisión. El suelo se abrió, formando un enorme cráter, con grietas que irradiaban hacia afuera como una telaraña. A pesar de la destrucción generalizada, Blaise e Imu se mantuvieron firmes, ilesos, como si nada hubiera pasado. Porque ninguno de los dos estaba dando lo mejor de sí. Tras unos minutos de lucha, Blaise se dio cuenta de que podía matar a Imu si atacaba con todas sus fuerzas, a pesar de sus ridículas habilidades regenerativas, que lo hacían parecer casi inmortal. Blaise había empezado a comprender la habilidad de Imu. Parecía haber adquirido algún tipo de poder demoníaco que le permitía transformarse en este coloso colosal y tomar la forma de una extraña bestia mítica. Una de sus habilidades consistía en absorber la energía de las frutas del diablo liberadas por otros para aumentar su propia fuerza, ya que su fruta del sol no funcionaba en Imu. Incluso existía la posibilidad de que pudiera absorber a Ki. Y esta última forma híbrida humano-demonio, alada, con múltiples brazos, cuerpo serpentino y una cola que terminaba en una punta de flecha llameante, era increíblemente poderosa. Parecía la encarnación misma de un demonio. No me extraña que nadie haya logrado derrotarlos en siglos, reflexionó Blaise. Pero no es suficiente para detenerme. No tienes ninguna posibilidad contra mí. Si toda la creación es solo mía, ¿cómo podrías esperar derrotarme? Ríndete y te concederé la inmortalidad, dijo Imu. No lo diré dos veces. Blaise suspiró. Santa Nerona Imu, no me entiendes en absoluto. Esperaba que me entretuvieras, pero me has decepcionado. Terminemos con esto. Parece que me conoces, preguntó Imu, sorprendido de que Blaise pronunciara su nombre completo. ¿Cómo era posible que alguien aquí supiera su identidad? Parece que sabes algo. Sin responder, Blaise desató todo su poder. La habilidad de su fruta del diablo, suprimida por Imu, se liberó con un impulso imparable. Nada puede atrapar el sol, ni nada puede absorber su poder, ni siquiera la oscuridad. El aura de Blaise se intensificó mientras su cabello y ojos se tornaban dorados, y su cuerpo emanaba un calor abrumador. Activó una técnica de tipo dominio, envolviendo varios kilómetros en un radio circular llameante conocido como el dominio del sol. El calor abrumador derritió todo en la región, inutilizando la capacidad de Imu para tragar. La energía del sol era demasiado potente, demasiado vasta para ser absorbida. Imu solo podía absorber el calor a 1 metro de su cuerpo, pero incluso eso resultó inútil a medida que la temperatura seguía subiendo. Poco a poco, el calor se intensificó, y los 5 ancianos, incapaces de soportar la temperatura extrema sin el apoyo de Imu, quedaron reducidos a cenizas. La estructura misma de la línea roja comenzó a derretirse, y Mary Geoise, antaño el centro de autoridad, se desintegró en la nada. Al darse cuenta de que su poder le fallaba, Imu murmuró con incredulidad, ¿cómo es posible? El pánico se apoderó de él al subir la temperatura, y retrocedió desesperadamente, intentando escapar del infierno abrasador del dominio de Blaise. Pero Blaise no iba a dejarlo escapar. En un instante, apareció ante Imu, con el puño encendido y asestó un golpe decisivo. El golpe abrumador, imbuido con todo el poder de su habilidad de fruta del diablo, Aki, y su fuerza física, se abalanzó sobre Imu, con la intención de aplastarlo. Imu se defendió envolviendo su cuerpo en un manto de energía oscura. Pero fue inútil. El puro poder del golpe de Blaise lo destrozó todo, su Aki, su armadura de energía, todo se derrumbó bajo el ataque. En un instante, Imu se convirtió en un rayo de luz, lanzado al magma derretido de la línea roja, desapareciendo mientras la tierra, antes sólida, se disolvía bajo la temperatura extrema. Aplastamiento. Ban. Sin dudarlo,
Blaise desató otro golpe en el lugar donde Imu desapareció, su puño crujiendo con una fuerza inimaginable. El impacto destrozó la línea roja, perforándola profundamente mientras la tierra se desmoronaba bajo su abrumador poder. De repente, Blaise sintió algo y miró hacia arriba. Sin previo aviso, una colosal descarga de rayos de luz, cada uno de más de 100 metros de diámetro y 18 en total, descendió del cielo, iluminando el cielo y cegando a innumerables espectadores. La intensidad de la luz era abrumadora, proyectando un resplandor sobrenatural sobre la línea roja. Los revolucionarios que observaban desde la distancia sintieron un escalofrío recorrerles la espalda ante el aterrador espectáculo. Salgamos de aquí antes de que su batalla nos alcance. Nuestra tarea está completa, ahora le toca a Blaise, ordenó Dragón con voz firme a pesar del caos. Es realmente un arma antigua, capaz de destruirlo todo. Madara suspiró, de pie ante Aramaki, casi muerto, quien fue golpeado hasta quedar inconsciente. Incluso con el poder de los 6 caminos, Madara no estaba del todo seguro de poder sobrevivir a un ataque frontal así. Algunos de los más débiles se desplomaron al suelo con un miedo extremo, a pesar de que solo estaban viendo la escena en una pantalla. Incluso las figuras más poderosas del mundo, Sengoku, Garp, Kuzan, Borsalino, Barba Blanca, Kaido, Shanks, Rayleigh y otros, sintieron el terror absoluto de la batalla. A pesar de su inmensa fuerza, ninguno confiaba en sobrevivir al impacto directo de semejante rayo. Sin embargo, allí estaba Blaise, en el epicentro de todo. Ja ja ja. Se acabó. Ese hombre va a morir, exclamó con júbilo un leal al gobierno mundial. En efecto. El resultado está decidido. ¿Cómo pudo el gobierno mundial perder contra un simple humano? Con un poder como este, nadie en el mundo puede enfrentarse al gobierno mundial. Declaró el rey de cierto reino, su voz estaba llena de arrogancia. Después de un minuto, la gente finalmente pudo ver la escena a través de la transmisión en vivo. La tremenda destrucción había abierto un enorme agujero en la línea roja, extendiéndose hasta el mar, creando un nuevo paso desde el Grand Line hasta el Nuevo Mundo. En el centro de la pantalla, la cámara enfocó una figura. Vieron la figura de Blaise flotando en el aire, completamente ilesa. Imposible. ¿Cómo es posible? Se preguntaron todos, incluyendo a Imu, que había aparecido fuera del lugar de la devastación. ¿Es esta el arma ancestral, Urano? Impresionante, pero no suficiente. Dijo Blaise con un dejo de desdén mientras miraba al cielo, donde una enorme sombra negra se cernía tras las nubes. Arrogancia, pensó Imu, descartando la bravuconería de Blaise como una simple fachada. Creía que Blaise simplemente había escapado gracias a alguna habilidad, y estaba seguro de que no volvería a escapar. ¡Ay! No entiendes nada del verdadero poder. Observa con atención. Tu supuesta arma ancestral no es nada ante mí. Blaise rió entre dientes mientras llamas blancas surgían de su cuerpo, transformándose en una colosal espada de fuego blanca que se elevaba hacia el cielo. Con un pensamiento, la espada de fuego cortó ferozmente en la enorme sombra sobre las nubes. ¡Boom! El aterrador poder de la espada de fuego atravesó la enorme sombra, partiéndola en dos. Sin ningún apoyo, los fragmentos cayeron al suelo, y con un gesto de la mano de Blaise, se precipitaron por debajo de la línea roja hacia el mar. La escena fue asombrosa y dejó a todos atónitos. La expresión de Imu se congeló por la sorpresa, con los ojos abiertos de par en par mientras luchaba por creer lo que veía. El arma antigua Urano había sido destruida, cortada por la mitad. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía un humano poseer un poder tan aterrador? ¿Ves? Eso es, dijo Blaise con desdén, estrechándole la mano. Imposible, murmuró Imu. La fuerza desplegada por Blaise destrozó su comprensión de la realidad, haciéndolo parecer invencible. Nada es imposible, declaró Blaise. Lo que ves como imposible es solo un reflejo de tu ignorancia. La mente de Imu no podía aceptar la realidad. ¿Cómo podría perder? De repente, la expresión de Imu se volvió cada vez más feroz, como si estuviera poseído. Corrió hacia Blaise, transformándose en su forma gigante. ¿HM? La expresión de Blaise cambió al percibir la transformación en presencia de Imu. Sin dudarlo, una espada blanca y llameante se materializó en su mano, irradiando un calor intenso similar a la temperatura superficial del sol.
Envolviendo la espada con energía natural, Blaize apuntó hacia Imu que avanzaba. El Imu actual irradiaba un aura extremadamente peligrosa, lo que instó a Blaize a mantener la distancia. La espada llameante se extendió a una velocidad inimaginable, atravesando la enorme figura de Imu y lanzándolo lejos. Al impactarle el corazón, un grito inquietante y diabólico brotó de Imu, como si una entidad maligna en su interior emitiera un último rugido. Poco después, la presencia del demonio se desvaneció. La expresión de Imu volvió a su estado habitual, pero observó la herida que se negaba a sanar con una expresión desagradable. Pronto, una sensación de debilidad, perdida hacía tiempo, lo asaltó. Imu sintió que su vitalidad se desvanecía. ¿De verdad voy a morir? Imposible. Me lo prometieron. Imu logró pronunciar estas palabras antes de sucumbir, con su vitalidad completamente extinguida. Pronto, la figura entera de Imu se incendió y se desintegró en cenizas volantes, desapareciendo en el aire. Se acabó, suspiró Blaize, con la mirada fija en el cielo. Lo siento muchísimo. Este capítulo se publicó antes por error. Me di cuenta ahora mismo al revisar los comentarios. En todo el mundo, quienes habían estado pegados a la transmisión en vivo estallaron en una mezcla de exclamaciones de asombro y gritos de alegría. La magnitud de la batalla dejó a muchos en un silencio atónito, luchando por comprender el poder que acababan de presenciar. La figura de Blaize persistía en sus mentes, el hombre que había logrado lo imposible, el que había derribado el gobierno mundial. Para ellos, su fuerza era como la de un dios. En el Nuevo Mundo, piratas de todos los calibres se quedaron sin palabras. ¿De verdad lo hizo? ¿Y ahora qué? Como almirante de flota de la Infantería de Marina, no hay manera de que nos permita seguir como piratas. Es hora de regresar a nuestros lugares de origen. Increíble, murmuró Shanks, con una inusual expresión de respeto en el rostro. Puso fin a un reinado de 800 años del gobierno mundial. Beckman añadió, si esto no es suficientemente impactante, lo que planea hacer a continuación sacudirá al mundo aún más. Como son amigos, Blaize les había compartido algunas de sus ideas no hace mucho. En Amazon Lily, Hancock observó la batalla con las mejillas surcadas de lágrimas. Lo logró. En el cuartel general de la Infantería de Marina, los almirantes Aokiji, Kizaru y Fujitora intercambiaron miradas, sabiendo que los cimientos de su mundo acababan de ser destrozados. Era hora de reconstruirlo para convertirlo en algo mejor. El gobierno mundial ha sido derrotado, dijo el Sengoku retirado con incredulidad. Esto significaba que los marines se habían convertido en los gobernantes indiscutibles del mundo. Ja ja ja. Es hora de que el mundo cambie, rió Garp, sintiéndose algo relajado. Mientras tanto, los ciudadanos de todo el mundo, muchos de los cuales habían vivido bajo el opresivo gobierno del gobierno mundial, comenzaron a vitorear. En algunas islas, la gente inundó las calles, celebrando el fin del reinado del gobierno mundial. Aunque a muchos seguidores del gobierno mundial les costaba aceptarlo, la innegable verdad estaba ante ellos. Blaize-san lo hizo, susurró Sabo, con el corazón latiendo de emoción. Dragón guardó silencio un momento antes de hablar, ahora nos toca a nosotros construir uno nuevo. Los demás asintieron, listos para dar la bienvenida a un mundo completamente nuevo. Al día siguiente, Blaize apareció en una transmisión en vivo que llegó a todo el mundo. Tras el colapso del gobierno mundial, estableceremos una nueva estructura gubernamental para restaurar el orden y la estabilidad. Los marines serán la fuerza principal en esta nueva era. A continuación, describió varias reformas relacionadas con los piratas. Prohibición de la piratería, a partir de mañana, no habrá más piratas en el mar. Si los hay, se tomarán medidas estrictas. Quienes antes eran considerados piratas ahora serán categorizados de forma diferente bajo el nuevo enfoque de los grupos de aventura. Los piratas ahora pueden solicitar ser reconocidos como grupos de aventura, según las normas de los marines. Estos grupos podrán surcar los mares y explorar territorios inexplorados, pero sus actividades estarán reguladas bajo la estricta supervisión de los marines. Los grupos de aventura solo pueden participar en batallas y conflictos en el mar o en tierras deshabitadas. Tienen prohibido combatir en zonas habitadas por civiles para garantizar la seguridad y la estabilidad de las regiones pobladas. Los grupos de aventura pueden reclamar y ocupar territorios, pero deben hacerlo de forma que no ocupen por la fuerza ni perturben a la población.
Estos territorios se asignarán a su grupo de aventura. Los marines no interferirán en disputas territoriales entre grupos de aventura. Por último, los criminales que infrinjan las leyes de los marines serán perseguidos tanto por los marines como por los grupos de aventura. Los grupos de aventura deberán capturar o eliminar bandas criminales marítimas cada mes, según su nivel de fuerza. Blythe respeta el mundo tal como es, absteniéndose de reformas extremas. Su objetivo sigue siendo mejorar la calidad de vida de la gente común. Estas reformas se implementaron para lograr un equilibrio entre mantener el orden y, al mismo tiempo, permitir la libertad de exploración y aventura que antes caracterizaba la piratería. Esperaba que estas medidas impidieran el auge de nuevas bandas criminales y permitieran al mundo respirar aire fresco. Además de esto, Blythe introdujo muchas cosas que fueron tanto bienvenidas como rechazadas por algunos. Algunos lo vieron como un paso necesario hacia un mundo más ordenado, mientras que otros se preocuparon por las limitaciones que se les imponían. En definitiva, Blythe se propuso crear una nueva era donde los mares ya no fueran una frontera sin ley, sino un reino donde la aventura y la exploración pudieran prosperar dentro de los límites de un nuevo orden social. En el corazón de la línea roja, ahora se extiende una enorme brecha que une la primera mitad de la Gran Línea con el Nuevo Mundo. Este nuevo paso elimina la necesidad de navegar por la isla Gyojin, reduciendo significativamente los peligros asociados. Sobre esta brecha, se ha construido un magnífico nuevo cuartel general de la Infantería de Marina con la ayuda de Vegapunk y la tecnología más avanzada. Esto marca el establecimiento del nuevo cuartel general de la Infantería de Marina. 3 meses después, se celebró aquí una gran cumbre que reunió a más del 90% de los reinos del mundo, incluida la isla Gyojin. El debate se prolongó durante varios días, creando un nuevo gobierno. Se estableció una nueva estructura gubernamental para traer orden y estabilidad al mundo, mediante la introducción de políticas gubernamentales unificadas en todo el mundo. La nueva estructura gubernamental está diseñada como un sistema provisional, que permite ajustes basados en la eficacia real y la opinión pública. Durante los próximos 3 años, la estructura se evaluará y modificará según sea necesario para servir mejor a la población. Dentro de la Infantería de Marina, se estableció un nuevo equipo de inspección de la Infantería de Marina para supervisar las actividades de los nuevos gobiernos y garantizar el cumplimiento de la política mundial. Esta unidad especial está compuesta principalmente por miembros del Ejército Revolucionario y está dirigida por un inspector jefe. Figuras prominentes como almirantes retirados o individuos notables como Garp y Sengoku pueden ser elegidos inspectores jefes. Después de un año, el mundo se había transformado para mejor, adaptándose a las nuevas políticas y aceptando los cambios. Amazon Lily. Blythe y Hancock se abrazaban cariñosamente mientras veían la transmisión en vivo de la batalla de aventura entre los piratas pelirrojos y los piratas de las 100 bestias. El vientre de Hancock estaba ligeramente hinchado, una clara señal de su embarazo. Blythe abrió su panel de sistema después de un largo rato. Nombre: Blythe Han. Ocupación: marine. Constitución: 100, medio dios. Fruta del diablo: 100.0, dios del sol. Aquí, 100.0. Puntos de atributo gratuitos, 5.0. Tras derrocar al gobierno mundial, Blythe recibió recompensas del sistema, más 5.0 atributos gratuitos y un sorteo de lotería. En el sorteo de lotería, Blythe recibió una nueva recompensa, la carta de fusión mundial. Según la descripción del sistema, usar esta recompensa desencadenará cambios significativos en el mundo. Estos cambios podrían implicar la fusión de 2 mundos en uno o una invasión de otro mundo. Tras pensarlo un poco, Blythe cerró su panel de sistema. No planeaba usar la recompensa, al menos no por ahora.